Éxodo, segunda parte. Después de que el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, empieza su recorrido y se dirigen hacia el monte de Sinaí. Dios los había sacado de Egipto y los llevaba por camino del desierto hasta la tierra prometida, cumpliendo así un grande propósito en ellos. El pueblo esclavo conocería a Dios, su carácter, atributos y estatutos, y su provisión y cuidado. Establecerían una relación personal y constante, creciente. Sería su pueblo entre los pueblos, Israel, y Jehová sería su único Dios. Dios de las aguas. El pueblo se ve enfrentado a un gran desierto, lleno de dificultades, donde Dios sería su guía y sustento. Llegaron así a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. El pueblo murmuró contra Moisés: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová y él le mostró un árbol, lo echó en las aguas y aquellas aguas se endulzaron. Allí les dio Dios estatutos y ordenanzas. Dios del maná. Partió luego de Elim toda la congregación y llegó al desierto de Sin, a los 15 días del segundo mes después de la salida de Egipto. Toda la congregación murmuró contra Moisés y Aarón: «Nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre». Moisés respondió: «Jehová os dará por la tarde carne para comer y por la mañana pan para saciaros». Al llegar la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento, quedando una cosa menuda como escarcha sobre la tierra. «¿Qué es esto?», se dijeron unos a otros. «Es pan que Jehová os da para comer. Deben recoger de él cada uno según lo que pueda comer». Dios provee agua de la roca. Partieron del desierto de Sin hasta Refidín, donde no había agua. El pueblo tuvo allí sed. Murmuraron: «¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed?». Moisés golpea la peña en Horeb en presencia de los ancianos de Israel, y salió agua para que beba el pueblo. Y dio a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, por la reclamación de los hijos de Israel, y porque tentaron a Dios diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Masá significa prueba o proceso, Meriba, querella o pleito. Estas dos palabras simbolizan la falta de fe de Israel. Jehová es mi bandera. Batalla contra Amalek. Amalek era de una tribu del sur de Palestina que vivía en el Negev. Vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Este lugar era al norte del Sinaí. Moisés da la orden a Josué para organizar a hombres y salir a pelear contra Amalek. Moisés sube al collado con la vara de Dios en su mano. Cuando alzaba su mano, Israel vencía. Cuando bajaba su mano, vencía a Amalek. Tomaron entonces una piedra para que Moisés se sentara, mientras Hur y Aarón sostenían sus manos. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Moisés edificó un altar al que puso por nombre Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. Nombramiento de jueces. Moisés se sentaba a juzgar el pueblo, desde la mañana hasta la tarde. ¿Venían a él a consultar a Dios? ¿O cuando tenían algún pleito? Moisés juzgaba entre uno y otro y declaraba los preceptos de Dios y sus leyes. Pero era una ardua labor para un solo hombre. Entonces escogió Moisés hombres de virtud, temerosos de Dios, veraces, que aborrecían la avaricia, y los puso sobre el pueblo como jefes, de 1000, de 100, de 50 y de 10.
Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo, en asuntos pequeños, pero en todo asunto grave lo traían a Moisés. El pacto de Dios en el Sinaí. Al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí. Ellos habían salido de Refidín. Al llegar al desierto de Sinaí, acamparon. Jehová llamó a Moisés desde el monte y le dijo: Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardad mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Todo el pueblo respondió a una diciendo: Haremos todo lo que Jehová ha dicho. Los 10 mandamientos es la ley moral de Dios y son la base de cualquier otra ley. El pueblo se santificó, lavando sus vestidos y absteniéndose de relaciones sexuales, para el encuentro al pie del monte Sinaí. Al tercer día en la montaña hubo truenos, relámpagos, y una espesa nube cubrió el monte, y se oyó un sonido de bocina muy fuerte. Todo el monte humeaba. Jehová había descendido sobre él en medio de fuego. Se estremecía violentamente. Moisés hablaba y Jehová respondía con voz de trueno. El pueblo guardó su límite y Moisés subió al monte a recibir los 10 mandamientos. En el Éxodo también encontramos otras leyes, por ejemplo las leyes civiles. Son normas que rigen a Israel. Es un sistema de leyes que regulan todo lo relativo a las personas, los bienes y sus obligaciones. Estas leyes nos hablan del pago de impuestos del templo, la circuncisión, la protección de los linderos de los campos, entre otros. Culturalmente hablando, también la Biblia nos nombra las leyes sobre los esclavos y tiene que ver con lo que se vivía en el momento en la época, pero también era regulado. Por ejemplo, en Éxodo 21:2 nos dice: si compras un siervo hebreo, 6 años servirá, pero el 7º saldrá libre. Entre las leyes civiles encontramos las leyes sobre los actos de violencia, que nos habla de cómo juzgar los casos que nosotros conocemos como delitos. Estos serían el secuestro, el homicidio, las lesiones personales, las riñas, las violaciones. Éxodo 21:16. Asimismo, el que secuestre una persona y la venda, o si es hallada en sus manos, morirá. Leyes sobre la restitución. También hacen parte de las leyes civiles y nos habla de restablecer el derecho o el bien a una persona que ha sido afectada. Estas leyes también tratan sobre asuntos de responsabilidades de amos y dueños, de los que tenían posesiones, como plata, oro, tierra, pozos, ganado, entre otras posesiones. Éxodo 21:35. Y si el buey de alguno hiera al buey de su prójimo y éste muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el muerto. Las leyes humanitarias. Nos habla asuntos de cómo tratar a las viudas, huérfanos y al pobre, y todo lo que tiene que ver con los más necesitados, como los préstamos. Éxodo 23:6. No violarás el derecho del pobre en su pleito. Las leyes ceremoniales. Estas leyes se referían al santuario y a las festividades religiosas que debía celebrar Israel al año. Recordemos que los levitas tenían muchas leyes que ellos debían de cumplir para prestar un servicio en el templo. También el pueblo de Israel debía de abstenerse de comer algunos alimentos que eran considerados impuros. Debían dedicar su primogénito y practicar la circuncisión a todo varón a los 8 días de nacido.
El tabernáculo. El tabernáculo era una construcción móvil como una tienda que se podía armar y desarmar, hecha de tela de lino torcido con cubierta de pieles de carneros teñida de rojo y una cubierta de pieles de tejones. También tenía tabla de acacia. El propósito era un santuario portátil que tenía todo lo necesario para la adoración al Señor. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El atrio era la parte exterior del tabernáculo. Se constituía de un encerramiento de forma rectangular, hecho de columnas y telas de lino. Este era un patio abierto que daba entrada al tabernáculo. Allí encontramos el altar de bronce, donde se ofrecían las ofrendas. Y también está allí el lavacro, que es la fuente de bronce donde los sacerdotes debían lavarse. A este lugar tenían acceso los israelitas cuando venían con su ofrenda para ser quemada en el altar de bronce. Escuchemos con detalle su construcción. Asimismo harás el atrio del tabernáculo, el cual tendrá cortinas de lino fino. Al lado sur, las cortinas tendrán una longitud de 44 metros. Ellas serán sostenidas por 20 columnas y 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras serán de plata. De la misma manera, al lado norte, habrá a lo largo cortinas de 44 metros, con sus 20 columnas y sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras serán de plata. El ancho del atrio, del lado oeste, tendrá cortinas de 22 metros de largo, sostenidas por 10 columnas con sus 10 basas. En el ancho del atrio por el lado oeste, habrá también 22 metros de longitud. La entrada del atrio se ubicará en el lado oeste y tendrá 2 cortinas. La cortina al lado derecho de la entrada tendrá 6 metros 60 de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. La cortina en el lado izquierdo también tendrá 6 metros y 60 centímetros de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. Para la puerta del atrio habrá una cortina de 8 metros 80 de largo. Hazla de lino fino y decórala con hermosos bordajes hechos con hilos color azul, púrpura y carmesí. Será sostenida por 4 columnas y sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán unidas por capiteles y corchetes de plata. Las columnas deben estar conectadas a basas de bronce, de modo que la longitud de todo el atrio será de 44 metros por 22 de ancho, con cortinas de 2 metros y 20 centímetros de alto, hechas de lino fino. Las basas que sostienen sus muros serán de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. El altar de bronce era una caja de madera de acacia cuadrada y hueca, recubierta de bronce. Se utilizaba para ofrecer los holocaustos y las ofrendas. Harás también un altar de madera de acacia de 2 metros y 20 de largo por 2 y 20 de ancho y 1 y 30 de alto. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, de tal manera que formen una sola pieza con el altar. Cubrirás el altar de bronce. Sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros serán todos de bronce. Le harás un enrejado de bronce y harás un anillo de bronce para cada una de sus 4 esquinas. Pon la rejilla dentro del cerco del altar abajo, hasta que llegue a la mitad del altar. Harás también varas de acacia para el altar, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán a ambos lados del altar cuando sea llevado. El altar lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte. El lavacro y su función. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies.
Y Jehová le dijo a Moisés: Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies, cada vez que entren en el tabernáculo de reunión, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Siempre se lavarán con agua antes de ministrar, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo Aarón y su descendencia por sus generaciones. El tabernáculo era una tienda hecha de tablas de acacia y recubierta de oro. Escuchemos las especificaciones para su construcción. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. La longitud de cada tabla será de 4 metros 45 centímetros de alto por 67 de ancho. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con la otra. Conforme a todo lo que yo te muestre, así lo haréis. 20 tablas al lado sur del tabernáculo. Estas han de caber en 40 basas de plata debajo de cada tabla, 2 basas debajo de cada tabla. Al lado norte también habrá 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de cada tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne, de suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de cada tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Esta estructura estaba cubierta por 4 capas compuestas de telas y de pieles. Una de las cubiertas de pieles era de carneros y teñidas de rojo, y otra cubierta era de pieles de tejones. El tabernáculo se dividía en 2 partes. La primera parte se llamaba el lugar santo, donde estaba el candelero, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. La segunda parte se llamaba el lugar santísimo y lo dividía una cortina tejida de lino. Allí estaba el arca del pacto, que es el objeto más sagrado del tabernáculo. El candelero de oro estaba hecho en una sola pieza de 125 libras de oro. Contaba con un eje central, con 6 brazos, 3 al lado derecho, 3 al lado izquierdo, y conformaban un candelero de 7 brazos. Cada brazo tenía unas manzanas, flores y una copa de flor de almendro para colocar aceite puro de oliva. La tarea de los sacerdotes era mantener la lámpara encendida. La mesa para el pan de la proposición estaba construida de madera de acacia recubierta de oro. Tenía un marco o moldura de oro en el borde, ancha como la mano de un hombre. Tenía anillos de oro en las 4 patas para colocar las varas para transportarla. Las varas eran de madera de acacia recubierta de oro. Sus medidas eran 92 centímetros de largo, 46 de ancho y 69 centímetros de alto. Sobre esta mesa los sacerdotes colocaban 12 tortas de pan de 6 montones, hechas de flor de harina. Estos panes representaban las 12 tribus de Israel. Cada día de reposo se reemplazaba el pan por pan fresco.
los sacerdotes consumían ese pan. El altar de incienso estaba construido de madera de acacia, bañada en oro, y estaba adelante del velo, antes de entrar al lugar santísimo. En cada una de las 4 esquinas tenía un cuerno de una sola pieza. La parte superior, los costados y los cuernos estaban recubiertos de oro, con una cornisa o moldura en el borde. El altar de incienso tenía anillos a los lados para pasar las varas de transporte. Sus medidas eran 46 centímetros de largo, 46 de ancho y 92 centímetros de alto. El Señor exigía un incienso dulce y especial, una mezcla de especias que se usaban solo en el tabernáculo. El sacerdote corría peligro de muerte si quemaba otra clase de incienso. El sacerdote debía quemar incienso en la mañana y en la noche, y el fuego para quemar el incienso salía del altar de bronce. Una vez al año, el día de la expiación, se derramaba sobre los cuernos la sangre de la ofrenda por el pecado. El velo estaba tejido de azul, púrpura y carmesí retorcidos con bordados de querubines. Este colgaba de 4 columnas de madera de acacia recubiertas de oro. El velo pendía de 4 capiteles de oro con basas de plata. No estaba dividido al medio. Para ingresar, el sumo sacerdote debía rodearlo. Las medidas del velo: 4 metros y 60 centímetros de largo, 4 metros y 60 centímetros de ancho. El velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Una vez al año, el día de la expiación, el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo a través de este velo, llevando un incensario lleno de brasas de fuego y perfume aromático. También el día de la expiación, el sacerdote rociaba sangre sobre el propiciatorio para expiar los pecados de todo el pueblo. Dios ofrecía misericordia a los pecadores. El propiciatorio era la tapa del arca porque se colocaba encima. Estaba hecho de oro fino. Tenía 115 centímetros de largo y 69 centímetros de ancho. También tenía 2 querubines de oro labrados a martillo. Los querubines extendían las alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro mirando al propiciatorio. El arca del testimonio era una caja rectangular de madera de acacia, cubierta en oro por dentro y por fuera, con una cornisa o moldura en el borde. Tenía 4 anillos de oro, 2 en cada lado, para que pasaran las varas de transporte. Las varas eran de madera de acacia bañada en oro. Las medidas de la arca eran: de largo 115 centímetros, de ancho 69 centímetros y de alto 69 centímetros. El contenido del arca. El arca tenía las tablas de piedra con los 10 mandamientos, una urna con el maná, y la vara de Aarón que brotó y dio fruto como prueba del poder de Dios, para dar vida a lo que está muerto. Dios te bendiga y gracias por acompañarme en este maravilloso estudio.